Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Agradecemos la bendición que tú nos das de poder reunirnos. Sabemos, Señor, que es una bendición el que lo podamos hacer. Y te agradecemos por eso, Señor. Te pedimos que recibas tú nuestra adoración y que tú nos hables en esta mañana por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y produzca, Señor, en nosotros ese avivamiento fresco y genuino, Señor, que solo tú puedes hacer, Señor, que solo tú puedes dar. No son por nuestras emociones, ni es por lo que nosotros podamos decir, sino que es tu Espíritu, Señor, llenando y tocando los corazones, Señor. Háblanos en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor. Gracias por cada uno de los que están acá presentes y también por aquellos que están ahí en sus hogares, Señor. Te pedimos tu bendición y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden hacer así? Saludarse a lo lejos. Bueno, como se dieron cuenta, o los que a veces ven las noticias, a veces se cambió un poco el protocolo para que sepan. Y es por eso que yo estoy a 5 metros de ustedes. Parece una eternidad, pero son 5 metros. Y ya con eso no necesito usar la mascarilla, ¿ya? A no ser que el virus vuele y se transporte, ¿ya? Pero oramos para que así no sea. Y lo otro, solo música instrumental se puede hacer, ¿ya? Y imagínense ustedes la esencia del cristianismo, ¿cuál es? Es adorar al Señor, cantar al Señor. Así que ahora usted puede sentir un poco así, pero en una escala pero ínfima, lo que los chinos sienten, porque no pueden cantar. No pueden cantar, con la diferencia de ahí, obviamente, que si los encuentran, los matan. ¿Ya? Los matan. Esa es la realidad. Y nosotros, sin querer, estamos caminando hacia dictaduras que a veces, lamentablemente, nos impiden hacer la esencia del cristianismo. Y va a llegar un momento en donde vamos a tener que decir, como dijo Pedro, ¿a qué es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Va a llegar ese punto. Por ahora todavía no estamos en eso. Pero fíjense cómo poquito a poco nos quieren ir quitando la expresión misma del cristianismo. ¿Ya? Alabar al Señor y estudiar su palabra. Entonces, nada más recordarles que tenemos una sala para los niños ahí, donde está Daniel allá. No es que sea niño, pero él está ahí apuntando. Para todos aquellos que tengan sus niños, para que los puedan llevar ahí. Y como ya dijo don Oscar, ¿cuántos sintieron el temblor anoche? ¿Ya? ¿Durmieron en paz? Yo dormí en paz, tranquilo. Dije, ¿será que mañana vamos a estar? Bueno, aquí estamos. Y como ya le dijo don Oscar, tengan claro los lugares de evacuación, ahí al centro allá y la cancha acá, por aquello. Y no se preocupe por los niños, los maestros van a sacar a los niños. Ya ellos ya están instruidos en eso. Si tiene su Biblia, vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Lo otro que nos dieron 15 minutos más. Entonces ya no es 1:15, sino que 1:30 en la que tiene que durar todo. Así que vamos a correr, ¿ya? Pero vamos a tratar de completar hoy día nuestro estudio del capítulo 2, versículos 12 al 17 de la iglesia de Pérgamo. Vamos a terminar hoy día con la iglesia de Pérgamo. ¿Y se escucha bien ahí atrás? Ok. Eso es importante. Y si Dios lo permite, para continuar con nuestros estudios de este libro de Apocalipsis con las siguientes iglesias. Acuérdense, estamos en la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y como hemos visto, y vamos a hacer un breve resumen para avanzar en esta mañana, esta iglesia de
Pérgamo es diferente a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna fue perseguida, ¿ya? Fue perseguida, pero se mantuvo firme. Entonces, una de las cosas que uno mira en las Escrituras, en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, es que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, es que no debemos ignorar las artimañas del enemigo. Y él se va produciendo y se va mejorando cada vez. Entonces empezó con persecución, millones de cristianos murieron. Luego dijo, bueno, como no pudo destruir ni detener el avance de la iglesia, porque la iglesia se estima que en los primeros años, especialmente el primer siglo, solamente había un 5% en el imperio de creyentes. Ahora, a esta altura, con persecución y ya pasando casi al tercer siglo, había casi un 45%. Entonces no estaba resultando, no estaba produciendo efecto. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, si no puedes con él, únete. En vez de traer que la iglesia se terminara, que la gente se desanimara, que la gente dejara el cristianismo, la iglesia floreció y continuó moviéndose por la obra del Espíritu Santo. Y es una clave aquí en la historia de la iglesia. Cada vez que la iglesia se apartó de obedecer a Dios, de permitir que el Espíritu Santo los guiara, vino un desastre moral y comenzaron a insertarse una serie de doctrinas que hoy día vamos a ver que hay algunas que nacen durante este tiempo. La adoración a las imágenes en las iglesias nace durante el tiempo profético o histórico de esta iglesia de Pérgamo. El rastreo a la iglesia católica, usted lo puede rastrear hasta el año 300. Porque de ahí para atrás la iglesia no tenía ningún sentido, no había ninguna forma en la forma de hacer iglesia, por llamarlo así, como la iglesia católica comenzó a hacerlo. Y en el próximo estudio vamos a estudiar más profundamente ese periodo de tiempo ahí. Pero cuando uno dice, bueno, sigamos la historia, es que la iglesia católica es la iglesia de la historia, ¿no? Pero llega hasta el 312 y eso, 13. De ahí ya comienza a cambiar todo y comienza a verse una reforma, por llamarlo así, hacia la inmoralidad, la idolatría y todo lo que eso implica. Entonces aquí estamos en este periodo, en donde este emperador Constantino, que subió al poder, ya Constantino el Grande o Constantino el Primero, como se describe en la historia, él luchó por obtener todo el imperio y se estableció ahí en Turquía, ¿ya? Y es en donde él estableció su reino. Y acuérdense que en este conflicto que hubo, él pidió ayuda. Este hombre era un adorador del dios Sol. ¿Ya? Esa era la práctica que él traía. El Mitra de los persas, la gran mayoría de ellos. Pero él, al verse superado el número, solicita ayuda. Y según la historia, ¿ya? Nos dice que él tuvo una visión, y ya hablamos de eso la semana pasada, y producto de esta visión, él pidió ayuda a los cristianos, que era un gran porcentaje de la población en esa parte del continente en ese tiempo. Y pudo vencer, y luego obviamente sabemos la historia. Él, después de vencer en el 313, dicta o da el edicto de Milán, en donde le da libertad al cristianismo, a los cristianos, para que puedan expresar su fe, no solo ellos, sino cualquier otro. Y de ahí en adelante comienza la decadencia de la iglesia, porque comenzó a heredar todos los templos, todos los lugares de culto que habían en el paganismo, fueron a parar a manos de la iglesia. A manos de la iglesia. Y ahí ellos donde comenzaron, bueno, estas imágenes aquí, y tenían nombre de un dios o de un ser, qué sé yo, y le ponían un nombre de un cristiano. Para no destruir la imagen, sino que sencillamente estaban cambiando todo. Darle un matiz, una mezcla. Acuérdense, este es un matrimonio. Aquí hay una unión.
pero es antinatural. Dios nunca bendice las uniones antinaturales, téngalo claro. No hay ninguna unión antinatural que Dios bendiga. Y aquí es contra lo que Dios había dicho. Se metieron con el mundo. Y este hombre, Constantino, recibió el título de Pontífice Máximo o el Puente Mayor, comenzó a hacer esa conexión y esa dirección de la iglesia. El poder político comenzó a tomar el control de la iglesia. Y la iglesia, para poder mantener el poder político por siglos, trató de cambiar su doctrina para no perder ese poder político. Y hasta el día de hoy usted lo puede ver. Sin ir muy lejos, las encíclicas modernas que se dan tienen mucho que ver con eso. Pues la iglesia no quiere perder, quiere ser correctamente o políticamente correcta. Y no bíblicamente correcta, que es lo que debiera ser. ¿Ya? Y ese es en este tiempo. En este tiempo. Ahora, no todo fue malo en este tiempo. Fíjense que con la plata del imperio, él mandó a este historiador Eusebio, un obispo, a escribir 50 copias de la Biblia. Porque como habían tantos templos ahora, se necesitaban Biblias para los líderes, para que pudieran enseñar. Entonces se escribieron 50 copias ya de la escritura aquí. Algunos dicen que son bastante antiguas, ¿ya? Antiguas. Pero lamentablemente también desde aquí nacen las más corruptas de las copias que tenemos hoy día en la Biblia. Entonces no vamos a hablar, ese no es nuestro tema, pero sí hay Biblias que yo no aconsejaría a nadie que la comprara, que no invirtiera. ¿Ya? Es que al final es la palabra de Dios. Bueno, a veces es más la palabra del hombre que la palabra de Dios en algunas, no traducciones, sino sobre todo esas que tratan de parafrasear, tratando de querer decir lo que el texto original decía. Esto es lo que quería. ¿Ya? Decir. Y hay que tener cuidado. Constantino se convirtió en el emperador y pasó a ser el emperador del mundo occidental y tenía el título de protector de la fe cristiana. Imagínense, una iglesia en este momento es como que si hoy día el presidente dijera, yo soy el protector de la fe cristiana. Y de ahora en adelante, la fe cristiana tiene todas las libertades otorgadas por la ley, ni más ni menos. Porque no queremos más. No queremos más, queremos lo que podemos tener. Y entonces, no solamente eso, sino que cualquiera que se rebelara en contra de la iglesia cristiana, en contra de la fe cristiana, era perseguido. Ahora pasó a ser al revés. Los cristianos comenzaron a tener tal autoridad que ellos tenían la potestad de perseguir, de denunciar a aquellos que seguían a los cristianos por lo que este hombre estaba diciéndoles a ellos, que él era su protector. Y eso llevó a compromiso tras compromiso. Y cada vez que tú comprometes la verdad de la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús, vas a ir al desastre. Para la iglesia, si tú ves la historia de la iglesia desde el año 300 hasta el 600, fue el preámbulo a lo que vino después. Una decadencia increíble, una inmoralidad. Cuando usted ve la historia de Martín Lutero, cuando fue a Roma, dice que él literalmente vomitaba cuando veía todo lo que estaba pasando en medio del seno de la iglesia. Pero eso no empezó en 517, en 1517, eso empezó siglos atrás. Pero Dios siempre ha tenido un remanente. Entonces, 3 siglos siguieron a esta iglesia y sencillamente se convirtió en una iglesia bastante pagana. Muchas de las cosas que ustedes ven hoy día nacen durante estos periodos, entre el 300 y el 600, que nosotros ya miramos ahí. La iglesia en el 312 se transformó ya no en una iglesia protestante cristiana, sino más bien en una iglesia romana, tomando todas las prácticas y mezclas de Roma, y comenzó a utilizarlas como parte de su liturgia aquí. Entonces, si quieres rastrear a la Iglesia Católica, lo puedes hacer hasta el 312.
De ahí para atrás ves a una iglesia totalmente diferente, en donde los clérigos, los líderes, no tenían la autoridad que llegaron a tener después. No habían estos hombres que tú tenías que arrodillarte y besarle la mano, o que tenían la autoridad en donde ellos tenían el poder y nadie más podía emitir ninguna opinión. Y comenzaron a constituirse con un poder tal que cuando ya se consolida todo lo que es el sistema papal de la iglesia, el Papa era la autoridad máxima, era voz de Dios. Y nadie podía irse en contra de la voz del Papa ni en contra de la voz de la iglesia. Nadie podía interpretar la Biblia si no era que venía de la interpretación de la iglesia. Y si tú ves, estamos en el 2020, ahí, y hoy día es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y no solamente en la iglesia católica, en muchas iglesias cristianas hay personas que han asumido una autoridad que nadie les ha dado. Y es tremendo, es tremendo. También durante este periodo comenzó la iglesia a dejar de esperar la venida del Señor. Lo que le llaman el postmilenialismo nace durante este periodo. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a tener tanto poder y dijo el reino de Dios viene y ya nosotros lo estamos estableciendo, así que ya dejaron de esperar la venida del Señor. Obviamente esto trajo mucha inmoralidad y también a la vez dejó la iglesia de ser una iglesia ferviente, una iglesia bíblica, una iglesia que buscaba alcanzar a los que no conocían. Ellos decían el Señor está estableciendo su reino y la iglesia cada vez se ponía más rica y más poderosa. Y que tenemos que tomar, ¿verdad?, las áreas que el mundo nos ha quitado. El mundo no nos ha quitado nada. Es el resultado de la caída del hombre. Pero la iglesia tiene un propósito. Y el propósito de la iglesia es enseñar el evangelio, no ser aceptada por el mundo. Ese es el propósito. Pero hoy día la gente quiere ser aceptada por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece riquezas, te ofrece poder. Eso es lo que le ofreció y hoy día hay muchos que quieren eso. Y en la década de los 80 salen estos movimientos de mega iglesias gigantes, con estructura. No hay problema en que sean iglesias grandes, el problema es cuando comienzan a sentirse poderosos y comienzan a depender de eso y no del Espíritu Santo. Y no del Espíritu Santo. Entonces, ellos comenzaron, es en ese tiempo donde nace todas estas ideas de que Israel ya quedó de lado y que todas las promesas o profecías son para la iglesia ahora. Y comenzaron a separar y a dejar de lado a Israel. Y se comenzó a levantar un movimiento antisemita fuerte, que todavía hasta el día de hoy tú lo ves. Hasta el día de hoy tú lo ves. O sea, la misma iglesia, el mismo seno, la iglesia que levantó el Señor, se estaba constituyendo en perseguidor del pueblo de donde nació nuestro Señor Jesucristo, los judíos. Y es aquí en donde comienzan ellos a decir que bendito el reino del Señor ya está entre nosotros, porque somos fuertes, somos ricos y vamos a llegar a esa iglesia en la Odisea. Pero es aquí en donde nace todo esto. Cada vez que se niega la doctrina de la venida del Señor, la iglesia se vuelve fría, la iglesia se vuelve indiferente y mundana. ¿Por qué? Porque cuando esperamos al Señor, dice todos los que tienen esta esperanza, dice Juan en 1 de Juan 3:3, se purifican, viven puros. Señor, puede ser hoy. Cuando tembló ahí, yo anoche puse ahí en el Facebook, ¿verdad? Nos vemos mañana en la iglesia o en el cielo. Pues yo no sé, puede venir el Señor y a dormir en paz. Puede ser. No tengo, ay no, Señor, no venga porque todavía no estoy listo. Fíjense, el versículo 13, vamos a leer nada más. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Ya? Hablando del carácter permanente en el lugar en donde estaba. Donde está, dice el trono de Satanás, ya hablamos de eso. Pero retiene. Y aquí la palabra retener es tienes bien agarrado, dice. Y es interesante. Que podemos tener la doctrina correcta, pero la práctica incorrecta. Y es lo que le pasó a ellos. Retienes
dice, agarrado firmemente mi nombre y no has negado mi fe. O sea, reconoce que ellos tienen su nombre, o sea, retienen el nombre, reconocen la autoridad de Cristo, pero también dice que ellos reconocen y que no han negado, dice, la fe, no han negado la fe en Él. El autor y consumador de nuestra fe es Cristo Jesús, Hebreos 12:2. Es en Él en que nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos. Entonces esta iglesia es una iglesia que estaba establecida en el mundo, pero no debió ser nunca del mundo. Como nosotros ahorita. Nosotros estamos en este mundo, pero no debemos ser nunca de este mundo. Es que ustedes quieren vivir una burbuja. Este fue el error de ellos. En ese tiempo comenzaron a levantarse monasterios. Y los clérigos comenzaron a aislarse. Y cuando usted se aísla de la gente que está administrando, entonces usted deja de ser útil. Pero usted no tiene que hacer lo que ellos hacen. Es que voy a ir aquí, total a mí no me contamina que ellos estén tomando cerveza y escuchando música del diablo, como dicen algunos, en un bar. Pero entonces todos especulan es que Jesús lo habría hecho. ¿Cómo sabes tú? Es que estuvo ahí con Pedro. Culturalmente era totalmente diferente el asunto. Totalmente diferente. Pero ellos estaban en este lugar, tenían doctrina, tenían la fe en Cristo Jesús, fueron fieles a pesar, a pesar de que hubo martirio. Antipas, hablamos de él, estaba en medio de este lugar peligroso. En medio de estas circunstancias es cuando realmente los hombres fieles y valientes se levantan. Es en medio de estas circunstancias, cuando es favorable, no hay problema. El problema es cuando están estas situaciones, es cuando realmente se ve qué tan arraigada está la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando llegan las pruebas. Es ahí donde se ve, es ahí donde es probada nuestra fe. Es ahí donde usted y yo nos damos cuenta de qué tanto estamos confiando en Dios. Entonces, esta iglesia no le podemos criticar, ¿ya? Es una iglesia que tenía la doctrina. Doctrinalmente podríamos decir que estaban puros, pero el problema fue de asimilar el paganismo, las ceremonias paganas, y comenzaron ellos a mezclarlas. Durante este periodo se levantó también una gran controversia con respecto a Jesús. El tatarabuelo de los testigos de Jehová, Arrio, comenzó con su teología de que Jesús era creado, era diferente, no era igual en esencia al Padre. Entonces comenzó a atacar la Trinidad. Es aquí en donde se establecen tres cosas acerca de Jesús. Una, mismo Dios del mismo Dios. Así quedó escrito. Dos, perfección de la perfección de Cristo Jesús. Y tres, Dios y hombre en una persona. Esto es. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando salió el libro El Código Da Vinci. La película y todo, hemos sido engañados porque ahí Constantino escribió los evangelios. Falso. Y donde dicen que había más de 160, máximo 40 había evangelios diferentes, y no todos eran textos de evangelios. Pero ahí no se reunió la iglesia para establecer qué era lo que iba a estar incluido en la escritura. Porque la escritura ya estaba, sino cómo ellos llegaron a la decisión de que Jesús es igual al Padre en esencia por medio de las escrituras. Cómo Alejandro, el obispo de Alejandría, demostró esto. Y luego Atanasio lo reafirmó por medio de las escrituras que ellos ya tenían. Entonces, a veces la gente ve las películas y dice, wow, el cristianismo, y duda, que Constantino, y todo esto, ¿cómo es que le llaman? Conspiración y todo lo demás, ¿ya? Hay que leer, hermanos, y ver que hay evidencia suficiente para... Ese libro es basura. Es lo que es. El hombre se hizo rico, nada que decir. Inteligentísimo, desde la perspectiva del mundo. Y los cristianos ahí
que hay que leer. No, usted debe aprender a conocer lo que la Escritura dice, estudiar lo que la palabra de Dios dice, profundizar en ella, para que cuando vengan con estas artimañas del enemigo, digan, no, la evidencia está. Tenemos pruebas fidedignas, de confianza, de que la Biblia que tenemos es la Biblia que los discípulos o después del primer siglo los creyentes usaban, sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces en ese tiempo comenzó también esa controversia, pero quedó claro, la Trinidad y Jesús Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí. Cuando entra el modernismo en el siglo XIX, otra vez comienzan con esta cantaleta, de estas sectas, de estos grupos. Pero ya antes ya la iglesia se mantuvo en esa, a pesar de que se fueron en mucha idolatría y ese tipo de cosas, ellos siempre decían que Jesús es el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, aquí ellos estaban aferrados a la enseñanza. Pero dice en el versículo 14 y 15, pero tengo unas pocas cosas. No dice pequeñas cosas, sino pocas. Gracias. Pocas cosas. Me gusta este hotel porque lo atienden bien uno. No hay cosas pequeñas. ¿Has sido fiel en lo poco? Ah, no, pero que eso no es tan importante. O todo o nada. Hay cosas que es esencial. No hay ningún problema en eso. Pero el problema es cuando comenzamos a poner ciertas cosas. No, esto no es tan grave, esto no es tan grave, esto no es tan grave, o no es tan grande, es pequeño. Así es como se comienza poco a poco a deslizarse. Por eso les dice aquí, tengo contra ti unas pocas cosas. La próxima carta que vamos a estudiar es la carta que usted no quiere recibir. Pero aquí todavía tengo estas pequeñas cosas. Hay cositas que ustedes tienen. Entonces, pequeños o, como dice aquí, si no pocas, son diferentes. Hay una diferencia. Dice, que tengo contra ti. ¿Qué tienes? Ya dijimos, la idea de esta palabra tener aquí es un tumor en medio de ti. ¿Qué tienes en medio de ti? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo o escándalo ante los hijos de Israel y comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. O sea, llevando a la gente a la mundanalidad. Es lo que estaban haciendo. Hacer más como el mundo. Y también tienes, o sea, y aquí la idea de tener es no suelta. Y fíjate que interesante, esta acepción de esta palabra también implica no disciplinas. O sea, están en medio de la iglesia, pero tú no haces nada, no los sueltan ni tampoco los disciplinas. Y aquí el Señor les está llamando la atención. ¿A quiénes no disciplinan? ¿A quiénes no estás dejando que se vayan? Y dígales, váyanse. Como dirían hoy día, excomúlguelos. ¿A quiénes? A estos nicolaitas. Retienes, dice la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Esta palabra, la que yo aborrezco, esta frase, no está en todos los manuscritos, pero es tomada del versículo 6 del capítulo 2. Y lo interesante aquí es que su doctrina era correcta, pero su práctica era mala y se estaba yendo cada vez más en ser permisivo con todo lo que viniera. Y ya hablamos de Balaam. Si usted quiere profundizar acerca de Balaam, puede leer en el libro de Números, del capítulo 22 al 31, ahí está el relato. Y también puedes tú escuchar el libro de Judas, donde hicimos un estudio y hablamos acerca de esto, porque ya lo mencionó ahí. Dos cosas que tenían esta doctrina de Balaam era poner tropiezo, es poner cosas sacrificadas a los ídolos. Nota al margen, es en este periodo entre 300 y el 600 que se introduce la idolatría, las imágenes en la iglesia. Es aquí donde comienzan. Entonces tiene mucha concordancia. Acuérdense que esto también es profético. Juan estaba viendo, por lo que Dios le estaba mostrando, lo que iba a pasar. Entonces, una iglesia que se casa con el paganismo para su propia conveniencia. No negaban
a Jesús, pero sus prácticas lo deshonraban. Y eso es algo muy peligroso. Una cosa es decir y otra cosa es vivirlo. También dice que cometían fornicación, y la referencia aquí no solamente al literal, a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que la relación más bien va aquí en la área espiritual. Porque acuérdense que la idolatría para Dios es, ¿qué es? Adulterio espiritual. En las Escrituras. Y Balaam enseñó todo esto aquí. Lo mismo hizo Constantino. Permitió que todo esto entrara y cayeran estos cristianos en idolatría, en adulterio espiritual. Entonces, doctrina es una doctrina que uno debe tener mucho cuidado en cuanto comience a infiltrarse. Vamos a ver que hay una respuesta para tratar con el paganismo y la falsa doctrina, y es en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, mirando que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, si hay gente que quiere vivir en sus rudimentos y en sus filosofías y en sus tradiciones, allá ellos, está bien. Pero tú, dice Pablo, o sea, yo y usted, cada uno, no te dejes engañar. Tú debes arraigarte en Cristo, sobreedificarte en Él, en Cristo y en su palabra. Entonces, esta es la iglesia de Pérgamo. A pesar de que eran creyentes fieles al nombre de Cristo, fíjate, mantenían la fe, respetaban la teología, por llamarlo de alguna manera, no se apartaron del mundo, sino que se alinearon con el paganismo. Y comenzaron a cambiar no solamente su forma interna, sino que también su forma externa. Es aquí en donde los líderes comenzaron a usar ropas diferentes para distinguirlos de los feligreses. Comenzaron ellos a creerse, ya no solamente en la estructura de la iglesia, sino individualmente. Y usaban atuendos diferentes, ¿ya? Usaban cosas que los podían distinguir de los demás. Y eso es muy, muy peligroso, ¿ya? El único momento en que la iglesia ha tenido poder ilimitado de Dios obrando en la iglesia por medio del Espíritu Santo es cuando se han mantenido obedientes a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Porque Dios trabaja desde dentro hacia afuera. Y nosotros no debemos distinguirnos o apartarnos de la gente, los líderes. Si usted es líder, lea Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ahí Pedro dice: yo, anciano, juntamente con ustedes, les digo cómo deben apacentar la grey de Dios. No por fuerza, no por dinero, no por nada de eso, sino siendo ejemplo. También dice que retenían esta doctrina de los nicolaitas, estos famosos hombres que lo único que querían era el poder y que se les distinguiera a ellos. Pastores y líderes, cuidado cuando comenzamos nosotros, ¿ya?, a perder el contacto con la gente y comenzamos a distanciarnos de la gente porque creemos que tenemos una unción mayor. Ay, no, yo cómo voy a estar ahí con ustedes. ¿Qué a 5 metros, a 10 metros? ¿Qué a 10 metros, a 20 metros? Bueno, esto es lo que estos hombres hicieron. ¿Y qué pasó? Dejaron de ser herramientas efectivas para Dios. Entonces es importante mirar eso. El Señor les dice a ellos que tengan cuidado porque yo también estoy en contra de eso. Nunca debemos perder la pureza de la doctrina bíblica. La doctrina es importante. No importa si Jesús Adrián Romero dijo que no era importante. Allá él. Ay, si dije algo que no debía decir. Allá él. La doctrina es importante, sino ¿cómo sabemos qué es doctrina y qué no es? Es que el amor es más grande. Si fuera eso, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz?
Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo yo sé que la paga del pecado es la muerte? Porque la Biblia, la doctrina del pecado que está aquí en la palabra de Dios me dice eso. Me dice, no estoy diciendo que dejen de comprar los discos de él ni vayan a sus conciertos por aquello. Pero a veces la gente, sí, tiene razón, el amor es más fuerte. Mira, vamos a leer aquí que si usted no cumple, no vence, ¿ya? Va a traer juicio sobre su vida. Dios va a traer juicio. Va a traer juicio. Por eso le dice el versículo 16, que nos quedamos la semana pasada, dice, por tanto, arrepiéntete. La idea de arrepentirse es una idea de una invitación que hace. Sin arrepentimiento no hay perdón. No hay perdón. O sea, la palabra arrepentimiento es clave aquí. Arrepiéntete, o sea, una invitación a cambiar de mentalidad y de conducta. Y yo no me arrepiento porque me pillaron, porque me sorprendieron, sino porque reconozco que lo que hice es malo, va en contra de Dios. Ahora, ¿cómo yo voy a saber? Si yo no voy a la iglesia y nunca enseñan acerca de eso, no lo voy a saber. Yo voy a pensar que yo estoy bien delante de Dios. Total, estoy viniendo todos los domingos. Y fíjate, esta invitación es tanto a la iglesia como a los que no son creyentes. No lo apliquemos solamente a los no creyentes. No, yo no necesito arrepentirme. Confesaos, dice, vuestros pecados. Dice Juan. Dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Entonces, esto es una invitación, pero a través de una advertencia. Arrepiéntete cuando quieras. No, cuidado, hay un tiempo. Si no lo haces, yo voy a venir. Contra todos estos que practican idolatría, inmoralidad, la infidelidad a Dios, yo voy a traer juicio contra ellos. ¿Cómo los va a juzgar el Señor? Dice, con la espada de mi boca. Hay alguien que resumió este versículo de esta manera. Arrepiéntete o que la palabra de Dios te juzgue. Y es lo que va a hacer. Es lo que hace la palabra de Dios. Nos deja al descubierto. En principio que no queda solamente para los del mundo, sino individualmente para cada persona que no tiene a Cristo, para los creyentes y para la iglesia. Para la iglesia. Y es lo que Él está invitando a ellos. Arrepiéntense. Arrepiéntanse de los pecados. Arrepiéntanse de las violaciones que ustedes han hecho y que yo haya hecho en contra de la palabra de Dios. Pues si no, vendré a ti pronto. Repentinamente es la idea aquí. O rápidamente. O sea, de seguro va a venir. Si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Ya sea hablando acerca de traer un juicio por medio de su palabra o también viniendo para llevarse a su iglesia. Llevándose a su iglesia. ¿Se imagina usted, hermanos, que el día de mañana o cualquier otro día que estemos aquí reunidos, próximo domingo, ¿ya? A lo mejor este domingo tiene planes, yo igual, entonces que no venga hoy diríamos, pero el próximo domingo. Y que estemos aquí y de repente el Señor viene por su iglesia. Y muchos de los que están en la iglesia, Dios a mí siempre me pone, van a quedar sentados. ¡Pum! Y eso, es que eso es como místico y mitológico, es lo que el Señor prometió. Porque dice, seremos transformados, seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que yo estoy esperando. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy esperando. Y el Señor dice que Él va a venir, va a juzgar. Jesucristo dio su palabra para que lo conozcamos a Él. Sepamos qué es la vida eterna. Sepamos cómo podemos obtenerla, pero también sepamos que estamos lejos de la vida eterna, no por las cosas que a lo mejor yo piense, sino porque mi naturaleza es pecaminosa. Y yo necesito arrepentirme de mis pecados. La palabra de Dios te confronta, tanto con tu obediencia como con tu fracaso. A ti y a mí.
A bueno, dice, wow, qué bueno, el Señor está y yo estoy haciendo eso. ¿No le ha pasado a usted eso? Cuando lee un pasaje, wow, yo estoy haciendo eso. Pero a veces está, a pedirle perdón a Dios. Bueno, el Señor, arrepiéntete. La palabra es la invitación de Dios a que las personas vengan a Él. La palabra de Dios, la que nos da la promesa de que solo hay salvación en Cristo Jesús. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Es en ella. Entonces esto no es una amenaza, hermanos. Arrepiéntete, si no voy a venir. Es como cuando llegue tu papá, cuando le dicen a los niños. ¿Ya? El papá llega y no, yo no quiero nada que ver con eso, no. Esto es una promesa. Dios nunca va a decir algo que no va a cumplir. No va a prometer algo que no va a cumplir. ¿Y qué es lo que dice? Voy a luchar contra ellos si no se arrepienten. Cuando lleguemos al capítulo 19 vamos a ver eso. Versículo 15. Y luego al final aquí, versículo 17, la exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Responsabilidad de cada uno el escuchar, el poner cuidado a lo que el Señor está diciendo. Y no solo a este mensaje, la referencia aquí es a todos los mensajes que están aquí. Porque todos nosotros, querámoslo a lo mejor o no, podemos estar en una de estas 7 categorías. En una de estas. A lo mejor usted es una iglesia Esmirna, que está sufriendo y se mantiene firme por la causa de Cristo. A lo mejor es una iglesia Éfeso, que tiene doctrina, que tiene una cabeza muy grande, pero ha dejado su primer amor. O puede ser una iglesia Pérgamo, que conoce de Jesús, que retiene su fe, pero está viviendo como el mundo. Entonces, aquí el Señor dice, el que tiene oído, oiga. Hay un peligro en la falsa enseñanza, hay un peligro en la conducta inmoral, hay un peligro que está rondando la iglesia y si nosotros no nos damos cuenta de eso, podemos caer. Y nunca debemos permitir eso. Ni enseñanzas falsas, ni inmoralidad, como fue aquí. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces podemos decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a cada uno de nosotros. Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos cada uno de nosotros. Que sí nos reunimos en un edificio. Y gracias a Dios por este edificio que tenemos. Bueno, declaré por fe que tenemos. Le voy a poner las manos. Pero es lo que tenemos. Pero la iglesia estamos. Si no hay nadie aquí, ¿qué es esto? Es un edificio. Y aquí se puede aplicar esto, de que a veces se puede usar, a veces usted puede venir en los fines de semana y hay bailoteo aquí porque lo alquilan. Y queda contaminado y nosotros venimos a rociar aceite para liberarlo. No, porque nosotros somos la iglesia. El Señor mora en nosotros, no en este edificio. En nosotros. Y este mensaje es para nosotros, tómelo para usted, así como yo lo tomo para mí. Dice, al que venciere, dice, haré de comer del maná escondido. Al que venciere, ¿qué es lo que tenía que vencer? ¿Ya? La manera de vivir de estos falsos maestros. Al que venciere estas falsas enseñanzas que estaban infiltrándose en la iglesia. Al que las resiste, a este le daré el maná escondido. El maná está en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 16. Hay algunos que piensan y dicen que probablemente el Señor puede darnos a probar del maná antes que Él venga. De hecho, hay algunos que enseñan que cuando venga el Mesías va a tener que venir maná también. Maná. Para ellos. Pero yo creo que esto tiene una connotación más grande que esto, que está en el Evangelio de Juan, en capítulo 6, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que en mí, dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Pues lo pueden leer del verso 28 en adelante.
Entonces, hablando de esta provisión espiritual que hay en Cristo Jesús, el que nos sustenta espiritualmente, el que nos mantiene, nos da los nutrientes por medio de su palabra, en todos los sentidos, no solamente espirituales, sino también físicos, totalmente. Pablo dice esto en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sí, debes comer pan, obviamente, ¿ya? Y carne también. Y si quieres, verdura también. Puedes hacerlo. Pero el Señor está refiriendo aquí que lo más importante es lo espiritual. Y Él nos va a dar. Y también Él es suficiente para suplir lo que nosotros necesitamos. Pero no solo eso, sino también dice que te va a dar, dice, le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En el mundo antiguo las piedrecitas cumplían algún tipo de función. ¿Ya? Por ejemplo, si usted iba a ir a una festividad, le daban una piedrecita, el dueño, el que estaba haciendo la fiesta, en un lado el nombre del dueño y en el otro lado el nombre del invitado. Y la partían y se la daba. Es como un tiquete, como una entrada. ¿Y qué hacía? Que cuando usted llegaba a la puerta, estaba el dueño y la ponía así. Y si coincidía, entonces usted era invitado. Usted era una persona que tenía una piedra original, invitado a entrar. También esta piedrecita se usaba en las partes de los juicios. Cuando usted estaba siendo juzgado y se le daba una piedrecita blanca para decir usted está libre de culpa. Usted es inocente. Entonces aquí dice que se va a dar al cristiano, ¿ya?, esta piedrecita blanca. Pero ¿qué es lo que es relevante aquí? Es que esta piedrecita blanca tiene un nuevo nombre. ¿Ya? Un nuevo nombre donde Él nos acepta y nos da a nosotros entrada y nos abraza aquí. Da lo mismo si era una piedra, si era un diamante. Lo relevante aquí es el nuevo nombre escrito. Porque cuando si era judicialmente, te daban esa piedrecita y tú eras una persona absuelto. O sea, una pizarra blanca. No había nada en contra de ti, no había ninguna falta. En ese tiempo. Y este nuevo nombre indica un nuevo comienzo. Una nueva etapa en nuestra vida cuando recibimos a Cristo Jesús. Y celebramos esta nueva vida. Entonces fíjense aquí, nos dice que este nuevo nombre es secreto, solamente lo conoce el que te lo da y el que lo recibe. Y esto habla de intimidad. Yo no sé a los esposos cómo se tratarán en su intimidad, pero a lo mejor usted tiene alguna forma de llamar a su esposo cuchicuchi o no sé, pero que solo usted lo hace. Bueno, aquí habla de esa intimidad. Esta idea en la cual la otra persona solamente conoce ese nombre, nadie más. Bueno, aquí en este punto es esa relación que nosotros tenemos con Dios. Habla del carácter dado por Dios. Y no va a ser propiedad pública, sino ese secreto, como diríamos, entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Dios cambió muchas veces nombres, si usted puede ver, tanto para bien como para mal. Pero eso era público, esto es secreto aquí. Pero lo otro importante aquí es dónde está esto. Y fíjate que es interesante que este nuevo nombre se nos va a dar, ¿ya?, y que habla de nuestro destino celestial. Ese nuevo nombre no está aquí. Ese nuevo nombre nos va a dar nuestro Señor. Eso te da seguridad. Esa es la seguridad que tenemos. Y otra vez, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es en Él. Entonces Dios nos da un nuevo nombre, nos va a dar esta piedrecita y con ese nuevo nombre nos va a decir, y usted va a conocer ese nombre y el Señor le está diciendo y te lo voy a dar cuando llegues aquí. A los que vencen, el Señor dice, ustedes tienen esta seguridad. Recibirlo en el cielo. La iglesia de Filadelfia lo va a recibir. En capítulo 3, versículo 12. Entonces habla de esta marca de propiedad que usted tiene. Ese sello que ha sido puesto.
Y Dios tiene un nuevo nombre. ¿A cuántos no les gusta su nombre? ¿Ya? Porque el nombre habla del carácter de la persona. Por eso los nombres de Jehová, un solo nombre usted no lo puede definir. Por eso Jehová yo soy y todos los nombres que están. ¿Ya? Que usted puede ver a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Y es lo mismo para usted y para mí, un nuevo nombre. ¿Qué te marca a ti hoy? ¿Cuál es la marca? ¿Qué marca tienes? Fíjate, Pablo dice esto, porque comprados soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es mi marca de propiedad. Él es mi propietario. Y Él ha puesto y me va a dar un nombre nuevo. A usted y a mí y a todos los que hemos creído en Él. Lo importante es que usted pueda tener esa seguridad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad y por recordarnos esto, Señor. Por darnos, Señor, tu palabra para que podamos estudiar y para que podamos conocer más y más. Para que realmente, Señor, podamos llevar a la gente a ti, no a nosotros. Para que nuestra seguridad, Señor, esté en ti y no en nada en lo que nosotros pensemos que estamos haciendo, sino en lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas íntegras, a no ser mezclados, sino que sencillamente, Señor, a vivir en santidad y en pureza, apartados para ti, siendo sal y luz en este mundo. Que la gente pueda ver realmente que hemos pasado tiempo contigo en nuestro diario vivir. Oramos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta semana podamos honrarte, podamos servirte, caminando, Señor, tomados de tu mano, siendo, Señor, esa ayuda para alguien que tú vas a poner en nuestro camino, Señor, llevándolos a Cristo, llevándolos a confiar en ti, llevándolos a depender de ti, llevándolos, Señor, a arrepentirse. Oramos, Señor. Y si hay algo de mezcla en nosotros, Señor, que estamos viviendo un cristianismo mezclado, te pedimos que nos perdones, Señor. Y que volvamos, Señor, a tu palabra y a vivir una vida plena en Cristo Jesús, agradándote en todo, Señor, como cristianos y como iglesia. Tú eres el Señor de la iglesia, tú la edificas, tú la sostienes y tú provees, Señor. Gracias por mis hermanos, oramos, Señor, te pedimos que así como nos ha guardado a nosotros, aguarde, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que tienen problemas de salud, Señor. Oramos por ellos, para que tú, Señor, los toques, los sanes, Señor. Oramos por doña Berta, te pedimos por ella, que tu gracia inunde su vida, Señor, que ella pueda sentir en este momento, Señor, esa presencia tuya, Señor, en donde tú, Señor, estás con ella y que tú la sostienes, Señor, que tú le das la fuerza y todo lo necesario, Señor. Oramos por don Sergio, Señor, el tío de Luis, para que tú también le ayudes, le des fortaleza en este tratamiento, en la quimio y en todo lo que va a pasar. Y por su tío Walter, te pedimos, Señor, y por cuántas peticiones que podamos tener en esta mañana. Oramos por trabajo para el que no tiene. Oramos por provisión. Ayúdanos a hacer una iglesia generosa, Señor, para ayudar. Ayúdanos también, Señor, a ser humildes para recibir la ayuda. Tócanos tú, Señor. Bendice, Señor, provee y suple. Oramos por nuestros hermanos en Chile. Oramos, Señor, por nuestros hermanos en Estados Unidos, por lo que se viene, por estas elecciones, Señor, para que tú seas glorificado y como soberano que eres, Señor, tu voluntad siempre va a ser lo mejor. Oramos por ellos, Señor. Y te damos gracias, Señor,
por todos los que nos ven a través de internet. Continúa tú, Señor, haciendo tu obra en nosotros, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, te lo pedimos. Y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La próxima semana vamos a estudiar la iglesia de Tiatira, ¿ya? Y como dije, esta es una de las cartas que nosotros no queremos recibir. Déjenme darles algunos anuncios rápidamente. Y primero, mañana vamos a tener reunión de oración por Zoom, ¿verdad? Así que ahí en todos los grupos, si usted no está en algún grupo de WhatsApp, ya sea de hombres, ahora no tiene que estar, no es una obligación, no es un requisito para ser miembro de esta iglesia. Pero ahí en los grupos lo que hacemos es pasar la información de los links para las reuniones por Zoom, tanto de hombres, de mujeres, etcétera, de jóvenes, y también las reuniones de oración. Entonces, si usted quiere inscribirse, ¿ya? O registrar su número, ahí a la salida usted puede hablar con Daniver, ahí está, por ahí atrás, allá está, el muchacho ahí de mascarilla. Bueno, no es mucho decir, todos con mascarilla. Atrás, ¿ya? Y se puede inscribir para que pueda usted recibir la información. Entonces, el lunes tenemos reunión de oración. Una iglesia que ora es una iglesia que avanza. Una iglesia que ora, eso lo aprendimos ayer, es una iglesia en la cual las cadenas van a caer. Una iglesia que ora es una iglesia en donde Dios va a abrir las puertas y no vamos a tener que derribar nada, porque Dios lo va a hacer. Eso lo aprendimos en el estudio de hombres ayer. Ya tuvimos una bendición al pastor Bertín, un amigo, compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Y miramos el libro de Hechos y Habacuc, fue tremendo, tremendo. El martes tenemos reunión de servidores. Jueves tenemos el libro de Cantares, vamos a seguir con el libro de Cantares, nos quedan 2 estudios más de Cantares y terminamos. Y si Dios lo permite, empezamos con el libro de Isaías, en nuestro viaje a través del Antiguo Testamento. Acuérdense, todo el consejo de Dios. Domingo seguimos con Apocalipsis a las 10:30. Por ahora reunimos a las 10:30, ¿ya? Un detalle importante, si usted se inscribió la primera vez que nos reunimos, eso no quiere decir que usted tiene el cupo asegurado para este domingo o para el que viene. Usted tiene que inscribirse cada vez, ¿ya? Por favor, para que así lo puedan registrar, porque yo sé que hay gente que dice, no, ya me inscribí, entonces eso quiere decir, no, eso no quiere decir nada. Se inscribió y vino una vez, no quiere decir que va a poder venir el próximo domingo. Entonces, lo único que tiene que hacer es, en el mismo link que usted se inscribió la primera vez, es lo mismo, ingresar los mismos datos. Y va a quedar registrado. Tampoco espere que inmediatamente le den una respuesta, ¿ya? Se va a demorar un día o dos, pero el momento que usted mandó, usted va a quedar registrado. No tiene que preocuparse por eso. Y recuerden, este fin de semana, viernes y sábado, estamos teniendo la conferencia para pastores y líderes. Entonces, todos los que están sirviendo, los líderes y los pastores, ya vamos a poner el link en los diferentes grupos y también en la página de la iglesia, en Facebook de la iglesia, para aquellos que se quieran conectar. Va a ser un tiempo tremendo en la palabra del Señor, con hombres que el Señor nos ha bendecido mucho durante mucho tiempo, David Gusick y otros pastores que van a estar compartiendo con nosotros ese fin de semana. Así que les animo a los líderes, y hay líderes viéndonos también. Vamos a poner el link en el Facebook de la iglesia. Zoom es gratis, ¿ya? Para que se conecten. Y nada más, agradecer al Señor por su provisión. Como siempre decimos, nosotros no pedimos, recibimos lo que usted apartó para el Señor. Ahí hay una caja, cuando termine usted puede ir y ponerlo ahí. Y si no, usted sabe, también a través de la red de Simpe y por transferencia, Dios nos ha provisto para que podamos usarlo para que usted ofrende. Pero esto es de acuerdo a cada uno siente en su corazón. Nadie debe, el darle al Señor, el servir al Señor nunca es un asunto para ganar méritos ni nada de eso, sino que es una respuesta, ¿ya?, voluntaria del amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, ¿ya?, de una forma tangible en nuestro servicio y en nuestro dar.